Hola chicos, vamos a mirar la solución de uno de los problemas, digamos, que se presentan en el contexto de los triángulos y desigualdades de triángulos. Tenemos entonces, pide el problema demostrar que la bisectriz de un ángulo externo de un triángulo que si es paralela a un lado del triángulo, entonces el triángulo tiene que ser isósceles. Ahora bien, yo voy a, digamos, planteo un triángulo cualquiera, un triángulo de vértices ABC, y en este caso voy a considerar el ángulo externo que es adyacente al vértice B, prolongo el lado AB, entonces voy a tener el ángulo externo CBD siendo del punto sobre la prolongación, entonces aquí tengo el ángulo externo. ¿Qué dice el problema? Pide demostrar que si trazamos la bisectriz de este ángulo, en este caso supongamos que esta es la bisectriz, trazamos la bisectriz BE, entonces el triángulo ABC va a ser isósceles. ¿Listo? Entonces, dentro de las cosas que tenemos el triángulo, tenemos el ángulo CBD, es externo al triángulo ABC, externo. Tenemos BE, la semirrecta BE es bisectriz de dicho ángulo, del ángulo CBD. Y lo que queremos demostrar, digamos en la tesis, vamos a demostrar que el triángulo ABC es isósceles. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Tenemos por hipótesis que esta bisectriz, bueno, al ser esta la semirrecta B bisectriz, pues por ende tenemos que este ángulo, este ángulo CBE y el ángulo EBD son congruentes. Entonces miremos lo siguiente. Al tener que esa bisectriz B, tenemos que la bisectriz B es paralela al lado AC. Vamos a suponer que es paralela a ese lado AC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Al ser paralela AC con BE, ahí nos vamos a encontrar con unos ángulos muy particulares. Voy a hacer una superposición acá, un traslado. Suponga que ese es el lado AC el que estoy trazando allí. Y suponga que esta BE es la bisectriz de ese ángulo, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan esta prolongación o este lado AB y su prolongación, fíjense que este ángulo A que está aquí, que es este mismo ángulo que está aquí, ¿sí? Va a ser correspondiente con este ángulo que voy a marcar LBD, va a ser correspondiente con este, ¿sí? Son correspondientes. Pero resulta que la hipótesis indica que este lado es congruente con esta bisectriz. Entonces yo puedo concluir allí que el ángulo, voy a decir aquí, el ángulo A es congruente con el ángulo EBD. Por ser correspondientes, Si observan, entonces nuestra hipótesis paralelismo es condición suficiente para que los ángulos correspondientes sean congruentes. Entonces ahí tenemos esa congruencia. Ahora, de otro lado, fíjense que este ángulo CBE y el ACB son alternos internos. ¿Por qué? Voy a hacer de nuevo la gráfica acá. Vamos a suponer que tengo el lado AC por aquí. Ese es el lado AC. Y tengo la bisectriz. ¿Sí? Si yo trazo, por ejemplo, este lado de C, ese es el que yo tengo allí. Este ángulo que yo estoy trazando acá, el que estoy marcando acá, es este mismo, el ángulo C. Y este ángulo que tengo acá, el que estoy marcando allí pequeñito, es el mismo ángulo CBE. Entonces esos ángulos son alternos internos, lo cual significa que por ser BE paralela al lado AC, entonces yo puedo concluir que esos ángulos alternos internos son congruentes. Entonces, de otro lado, tengo que el ángulo C, es congruente con el ángulo
CBE por alternos internos, ¿cierto? Entonces fíjense lo que ocurre. Nosotros tenemos que la semirrecta BE es bisectriz del ángulo CBD. ¿Qué significa eso? Que este ángulo CBE es congruente con el ángulo EBD, pero resulta que el ángulo CBE es congruente con el ángulo C y el ángulo EBD es congruente con el ángulo A. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el ángulo A termina siendo congruente con el ángulo C, ¿cierto? Por transitividad. Por lo tanto, este triángulo tiene dos ángulos congruentes, lo cual significa que los lados opuestos a esos ángulos congruentes van a ser congruentes, y es así que podemos concluir que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y ahí utilizamos propiedades de paralelismo para terminar el problema. Listo, espero sea muy claro para ustedes. Muchas gracias.